Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast o a un nuevo episodio de nuestro podcast Tomemos un café. En el día de hoy pues les mando un saludito muy fraternal y les recuerdo que quien les está hablando es Alejandra Martínez Toyos. Hoy traemos un tema muy interesante y vamos a conversar sobre la misión, visión, principios y valores de la Universidad Uniclaretiana y cómo estos aportan a nuestra experiencia de formación. Bien amigos, entonces vamos a reflexionar sobre 3 preguntas puntuales, pero antes me gustaría contextualizarlos un poco sobre quién es la Universidad Claretiana. Pues de acuerdo con el proyecto educativo institucional del año 2020, la institución o la Universidad Uniclaretiana se reconoce como esa institución de educación superior de frontera inspirada en el proyecto de humanización, fundamentada en la tradición cristiana, animada por el carisma claretiano, donde se desarrolla la formación integral mediante la docencia, la investigación y la extensión, para que la comunidad educativa sea partícipe en los cambios que requiere la sociedad con justicia social, desarrollo humano y paz dentro del contexto regional, nacional e internacional. Querida audiencia, entonces en la mañana de hoy, una mañana muy calurosa aquí en Urabá, muy rico este clima, pues vamos a tomarnos ese cafecito de una manera muy agradable y vamos a contarles un poco sobre esas categorías sociohumanísticas que rigen el proceso de formación dentro de la Universidad Uniclaretiana. Dentro de la misión o inmersa en esa descripción que les acabo de contar sobre esa razón de ser institucional de Uniclaretiana, podemos encontrar esas categorías o esas 4 categorías sociohumanísticas que rigen precisamente ese proceso integral de formación. Las categorías sociohumanísticas son una categoría de frontera, de paz, humanizadora e intercultural. Entonces, para poder conversar o para poder más bien contarles un poco sobre cómo se relacionan todas estas categorías dentro del proceso de formación, es muy pertinente describir a modo general o a grosso modo cada una de estas. Entonces, encontramos que la categoría de fronteras hace referencia a ese concepto de frontera que precisamente la universidad resignifica y considera como un escenario de encuentro y de interacción de naciones, ideologías, culturas, modos de estar y de ser, ¿cierto? En otras palabras, esa educación o esa categoría de fronteras permite construir región y territorio en los contextos socioculturales donde la universidad se presencia, entendiendo que esas interacciones humanas y colectivas desarrolladas en esos espacios geográficos definen la historia y la cultura de cada persona. En la categoría sociohumanística de paz podemos decir que desde esta la universidad es concebida como una universidad de derechos, entendidos estos no solamente como conceptos aprendidos, sino como una práctica cotidiana que legitima la construcción de la soñada democracia desde una convivencia ética y solidaria. La categoría de interculturalidad está inherentemente ligada a la vida en el territorio. Por eso, Uniclaretiana se reconoce como defensora de la vida, del planeta, de los territorios y de los pueblos. Y la categoría humanizadora, que es una categoría que le permite a la universidad también reconocerse como ese espacio de oportunidades cuyo interés central es la vida del otro y del otro como criterio último para entender los alcances a favor o en contra de cada decisión. Entonces, cuando nosotros retomamos
o planteamos esa primera pregunta reflexiva, que es cómo cada una de estas categorías sociohumanísticas de Uniclaretiana se sintonizan con sus propias realidades. Podemos decir que se sintonizan desde una forma muy particular, porque la universidad tiene un enfoque y es que puede articular lo social con lo humano, tomando cada una de esas realidades políticas, sociales, económicas, culturales que rodean la acción formativa. Es decir, su apuesta va a formar no solo a personas o no solo a profesionales, sino a personas con un sentido de pertenencia, con una vocación, regidos por un principio de fraternidad que le apueste a transformar esas realidades complejas o que motiven su accionar a la transformación social, reconociendo al otro desde su integralidad, desde su individualidad y desde su diferencia. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se relacionan estas categorías sociohumanísticas con el contenido visto en los materiales anteriores? Pues yo pienso que estas categorías tienen como base el mensaje principal de amor y servicio por y hacia los más necesitados, hacia los más marginados, hacia los vulnerables, como nos los enseñaba Jesús y que fue como la temática principal en nuestra primera unidad desde este proceso de formación como especialistas en procesos de gestión psicosocial. Y es que nos contaban toda esa historia o ese fundamento histórico basado desde la fe cristiana. Y también cómo Jesús, desde su vida o su tránsito por aquí en la tierra, reforzaba ese amor hacia el otro, ese amor al que lo necesitaba. Pero también cómo nuestro padre San Antonio María Claret sigue ese legado. Y hay algo muy interesante y es que nuestro padre, desde su experiencia de fe, siempre comunicaba las buenas nuevas de salvación, las nuevas buenas de Jesús, pero en esos lugares donde no llegaba nadie, esos lugares apartados, esas poblaciones donde que parece ser, y lo digo entre comillas, no eran vistas por la sociedad, haciendo lo más urgente, oportuno y eficaz, que fue una como de las insignias que él manejaba en su discurso. Y otra que también me gusta mucho, cuando él decía que mi espíritu es para todos o mi espíritu es para todo el mundo. Es decir, el padre Claret nos contaba o nos recordaba ese propósito de vida, esa razón de ser. Hay un autor muy interesante que se llama Héctor García, y Héctor García, cuando nos habla del propósito, nos dice que el propósito es la felicidad de estar siempre ocupado. Y yo creo que ese era el mensaje que el padre Claret nos decía o nos o le transmitía a nuestros hermanos claretianos en cada uno de ese proceso de formación y de acompañamiento en servicio a la comunidad. Entonces, por eso puedo decir que estas categorías se relacionan de una manera muy significativa con el material anterior, porque nos están recordando precisamente que hoy lo que la universidad es precisamente por toda esa trayectoria histórica y por todo eso que hicieron nuestro Padre, nuestros hermanos y Jesús mismo en años anteriores. La otra pregunta sería, ¿de qué manera estas categorías sociohumanísticas pueden ser referentes para la experiencia formativa? Pues parto de decir que toda experiencia debe ser significativa para que tenga valor. Es decir, nosotros como seres humanos o como estudiantes, siempre nos vamos a ver atraídos por eso que es valioso para mí, porque lo que es valioso para mí me atrae, no me empuja, porque si me empuja, pues entonces me está forzando y así no funcionarían las cosas, pensaría yo. Entonces las experiencias formativas deben ser significativas y cuando nosotros empezamos a leer y a interiorizar todo este contexto histórico de cómo surge nuestra universidad, podemos conectarnos un poco más con nuestro ser y reflexionar y decir, es que precisamente yo me estoy formando como un profesional y la universidad me está dando como todas las bases, pero también debo tener como punto de prioridad que soy una persona que no debe perder esa vocación por el servicio, esa pasión, ese amor por hacer las cosas o por desarrollar mi ejercicio profesional con toda la entrega y siempre pensando en el otro,
en cómo puedo yo transformar esas realidades sociales, cómo puedo yo apoyar el desarrollo humano, emocional del otro, cómo yo me doy en servicio por las demás personas, ya que he contado con la posibilidad de recibir esta oportunidad de formarme y cómo yo también doy por gracia lo que por gracia puedo recibir. Y ya cerraría contándoles a ustedes que una frase que leí en el material de estudio con relación a lo que es ser estudiante claretiano y me gustó mucho. Y dice que ser claretiano es pensarse como quien transforma una sociedad fragmentada. Lo dice un autor de apellido Tutti. No soy tan buena pronunciando algunas, eh, algunos contenidos en otros idiomas. Y, y que ser claretiano es pensarse como quien transforma una sociedad fragmentada y también como esa posibilidad de construir comunidad con otros. Esos otros quienes son compañeros de estudio, familiares, vecinos, en los propios entornos y en la sociedad. Entonces, con esta pequeña frase, pues me despido. Espero que podamos seguir reflexionando sobre la importancia de mantenernos en nuestro ejercicio profesional de manera o guiados por ese amor al servicio, con ese principio de fraternidad y de amor hacia los demás.